día en toda la República Argentina. Y tenemos el agrado, el placer, el honor, el respeto, el orgullo de... están gritando ahí, ¿eh? ¿Se pudrió todo? Un perrito, bueno, muy bien. Se pudrió todo con el perrito. Tenemos el agrado, el honor, el orgullo, el entusiasmo, la alegría y la felicidad de tener en el estudio al hombre más importante de este año, ¿no? El hombre del año, sin lugar a dudas, el señor Mario Lupo. Si existiese una revista Gente en Santa Clara, él estaría en la primera plaza. ¿Cómo le va, Marito, querido? Muy bien, muy bien. Buenos días. Qué facha hoy, ¿eh? Estoy bien. Epa, parece un pendejo. Estás nuevo, hermano. Medio viejo. Te doy 47 años. La remedia agrandada. Muy bien, muy bien. Marito. Sí, señor. Un año intenso. Hoy es Intenso. el último programa. Hoy me estoy dando cuenta que es la última columna de Marito del año, ¿eh? Mirá. Continuamos 2026, no quiere decir que lo estamos despidiendo ni nada por el Cada estilo. vez que me inviten, con gusto. Los miércoles siguen en pie, pero esta es la última columna del año. Has tenido un año positivo, destacado. Muy interesante. Artísticamente, con éxito. Sí, se podría decir, aunque el éxito... Sí, no aplaudamos, el éxito es relativo. Es el gusto de hacer algo. Muy bien, porque el café ufológico, sí, de hecho salió en el diario que cada vez tiene más repercusión, tiene más convocatoria. Sí, es verdad. El café ufológico es un éxito indiscutible. Estoy teniendo mucho contacto con gente nueva que me dice, bueno, que me preguntan exactamente cómo se hace, dónde se hace, en qué consiste. Ajá. Y bueno, se le informa a cada uno, ¿no? ¿Usted, podríamos pensar en un 2026 en el teatro, por ejemplo? Viste que muchas veces se dan ese tipo de charlas en teatro. Se dan. Sí, tipo Ojo, de charlas se que dan. la convocatoria viene muy bien para hacer un teatro. Mirá, te digo más, creo que este año estoy invitado relativamente de acuerdo a ciertas circunstancias que se presenten para el Festival Alienígena en Capilla del Monte. ¿Qué fecha cae? Que todavía no lo he aceptado del todo. Ajá. Faltan arreglar algunas cosas. Algunos detalles con la producción. Algunos detalles con la producción. Así que creo que vamos... ¿Qué es? Febrero, ¿no? En febrero. En febrero. Lindo festival. Me gusta. Una semana dura, interesante. Todo el pueblo se disfraza de alienígena. Ojo que estoy para ir tremendo. este año, me parece. Re estoy para ir con vos, Marito. Dale, ojo, dale, que vamos los dos a tomar dale. cerveza y a ver a alguien. Muy bien, vamos a comenzar a hablar del tema que nos reúne en los Nuclea el día de hoy. Este tema se ha visto mucho en películas. Hollywood lo ha llevado al cine. Tiene muchas aristas. Sí. Hay mucho mito, hay mucha fantasía detrás de esto. Pero también no se sabe lo profundo que fue. ¿Qué me iba a preguntar? Eso da lugar a un montón de especulaciones. Estamos hablando de los nazis, Oepa. Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, Alemania, y estamos hablando, ahí está, al Führer, y estamos hablando de la tecnología secreta que manejaba, e incluso si se abre la arista podemos llegar a conversar de el nazismo y su relación con los aliens y con la tecnología extraterrestre. Epa. Que también hay mucho rumor, mucha teoría, mucho mito. Lo que sí se sabe es que los alemanes tenían una punta de lanza muy importante con la tecnología. Tratá de sacarme la imagen de Hitler y ponerme otras imágenes que no sean tan fuertes. Claro, tan fuertes. Ponerme más tecnología que Hitler. Para empezar, lo primero fueron los submarinos, ¿no? Ante todo tenemos que indicar que estamos comentando un proceso histórico. Claro, no estamos fomentando una idea. No somos nazis. Vale No somos la nazis. aclaración. No somos nazis, está todo bien con los judíos. ¿No? Sí. No tenemos nada en contra de nadie. No, estamos hablando de la tecnología nazi, de la tecnología secreta nazi. Sí, señor. Que finalmente se parte en dos la teoría, porque está la que se destruyó antes de ser descubierta. ¿Puedo agregar algo? Sí. ¿Te puedo cortar? Por favor. Sin ser un mal educado radiofónico. Dígame. Ese avión que nos está presentando ahí, Sebastián, Ajá. es un avión que fue una avanzada absoluta Ajá. en la tecnología. Tal es así que Northrop en Estados Unidos tomó el tipo de alas que tenía. Este es el Comet, un avión que llegaba a 960 kilómetros por hora en ese momento. Solo que la tecnología no estaba preparada todavía y mató a todos sus pilotos.
Ajá. Mató a todos sus pilotos. En las pruebas se chocaba, explotaba, no. En las pruebas en combate llegaron a derribar, creo, alrededor de 12... ¿Participó de combate? Sí, en algunos, sí, participó. ¿Ves arriba? USA 2025 que dice, ese es el super secreto totalmente no detectado por radar. El avión alemán tenía una superficie de carbono, madera y carbono, que lo hacía invisible al radar también. Ajá. Así que mirá madera y la carbono. invisibilidad. Es parecido. Madera, entelado y carbono arriba, una pintura de carbono que hacía que las ondas de radar, Ajá. muy avanzada para los británicos y los norteamericanos, Lo no esquivaran. rebotaran, sino pasaran por Lo arriba. esquivaran, claro. Wow. Alta tecnología. Este fue, lamentablemente le siguió, bueno, yo digo lamentablemente a nivel tecnológico, ¿no? Le faltaba años de experimentación. Todas las grandes realizaciones alemanas se realizaron cuando casi estaba perdiendo Alemania, cuando ya estaban bombardeados todos sus campos de Ahí se experimentación. Ahí se blanqueó la tecnología. Ahí se blanqueó la tecnología. Claro. Iba a mencionar que parte del descubrimiento real de la tecnología nazi, del blanquear qué tecnología tenían, hasta dónde habían llegado, cuáles eran Ajá. las investigaciones. Por un lado fue destruido, una gran Sí. parte fue destruida, y por otro lado fue absorbida por los ganadores. No es que tanto dijeron, por "Che, descubrimos Rusia, esto". Claro. Rusia, Estados Unidos fueron los que se llevaron la mejor parte, la parte más grande, ¿no? No olvidemos que el doctor Werner von Braun, creador del famoso B2, Ajá. fue el que intervino en el proyecto de alunizaje más tarde de los Estados Unidos, creando el famoso Saturno V. Ajá. Este es el B2. Mirá qué bicho. Esa es una B2. La B2 podía ser lanzada, bueno, había campos especiales, hubo en Francia, se bombardeó mucho a Inglaterra con esto. Sí, Londres de hecho quedó devastada. Llevaba casi 1 tonelada de explosivos ese bicho. Y podía elevarse casi a 200 kilómetros de altura. Significaba que entraba prácticamente en el espacio. Wow. La parábola que se le daba no hacía que pierda altura, pero que llegara a más distancia. Entonces se bombardeaba perfectamente Inglaterra desde ese punto de vista. Desde Alemania decís, Esto es Alemania. wow. O sea, desde Alemania y desde las costas de Francia. Zarpado. De hecho, podemos decir que la NASA se funda en 1958 en función de toda la tecnología que fue absorbida y los científicos que fueron Te absorbidos. digo más, existe un proyecto, uno de Perdón, los... Sí. Se Uno juega mucho con la palabra NASA y con la palabra nazi. Que también está la teoría de que la NASA en realidad es como el brazo nazi que no se desarmó. Vos sabés que las B2 que se llevaron armadas a Estados Unidos intervinieron en un proyecto que fue el proyecto espacial norteamericano, que fue el Redstone, que eran B2 modificadas. Ajá. En el proyecto estaba enviar un hombre al espacio, cosa que lo hicieron más tarde, un poco más tarde, con John Glenn, el primer astronauta norteamericano, no el primer hombre en estar en órbita terrestre. El primero fue Yuri Gagarin, ¿no? Por parte de los rusos. Sí, el cosmonauta. Que ahí empezó la Guerra Fría. ¿Quién ganaba a quién? Bueno, la Guerra Fría empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entre Rusia y Estados Unidos. Exacto. Y en realidad empieza, se dice, porque eliminaron al tercero en el medio, que era Alemania. Exacto, y en el Pacto de Yalta, el famoso Pacto de Yalta, los 5 grandes, se dividen el mundo. Ajá. Fue el primer reordenamiento mundial que hubo. El primer reordenamiento. Reordenamiento mundial. Muy bien. Y dentro de lo que es sabido, de lo que es blanqueado, de lo que es declarado, la tecnología nazi se aplicó a cohetes, a aviación, Aviación. a submarinos, como mencionó Sebastián. Submarinos, sí. De hecho, todavía hay submarinos nazis abandonados en el océano. Como el encontrado acá, hundido Ajá. en cerca de Necochea, ¿no? Eso es muy loco. Que tuve el honor de ver el timón. El timón está sobre playa, ya hace como 6, 7 años que lo vi.
Y más tarde se publicaron libros en torno a esto. El submarino está agua adentro, obviamente, hundido. Y hasta donde yo sé, la Marina no permite su investigación oceanográfica. Hasta donde sé. ¿No lo pueden sacar? No lo pueden sacar y no puede ir ningún buzo, supuestamente. Porque eso también es contaminación, me imagino, ¿no? Que debe soltar combustible, degradación. La Claro. Segunda Guerra dejó un montón de barcos hundidos. Claro. En el Pacífico tenés un montón. Decís que están a 4.000, 5.000 metros de profundidad. Pero igualmente, la carga explosiva que tiene es contaminante. Es contaminante, claro. Obvio. Claro, claro. ¿Qué estamos viendo? ¿Un tanque de guerra levantado por personas, Sebastián? Sí, no. Eso era camuflaje. Era un globo inflado. Está jodiendo. Los alemanes fueron Me está especialistas en jodiendo esto. que eso es un globo inflado. Sí. Claro, sí, vos lo ves sí. de lejos y decís vienen los tanques. No te parás a pensar si es un globo o no. Esto lo hacían para la foto aérea. ¿Por qué? Porque había aviones espía, o sea, aviones comunes, no los famosos espías que hablamos hoy, que fotografiaban. Entonces ellos le armaban los tanques y fotografiaban, qué sé yo, 100 tanques. Oh, tienen 100 tanques. Y después Claro. agarraban esos tanques y los llevaban a otro lado. Y lo volvían a Loco, no fotografiar sabía en de otro eso, lado. no sabía de los No. tanques inflables, me vuelvo Exacto. loco. Es buenísimo, boludo, es buenísimo. Tanques inflables de los nazis. Sí, señor. En armamentística hubo. Mirá qué Mirá, avionazo. Mirá qué avionazo. Este es un avión suborbital con el que pensaban, fue un proyecto, no se realizó, bombardear nada más y nada menos que Nueva York. Claro, nunca lograron. Se dice que un avión, un bombardero especial que tenían ellos, de muy largo alcance, llegó a 20 kilómetros de la costa norteamericana, fotografió y pegó la vuelta. Se comenta. Pero en ese entonces los rusos también tenían lo suyo, porque los rusos tenían el avión portaaviones. Ajá. Era un bombardero muy grande, capaz de llevar un avión pequeño, caza, debajo de cada ala. Se arrimaban Ahí la y lo pongo. largaba al caza. ¿Por qué? El caza tiene menor capacidad de combustible, entonces tenía menor alcance. Entonces el bombardero, que tenía más alcance, lo arrimaba hasta la zona de conflicto, largaba los aviones y ahí los aviones atacaban. Tremendo. Ajá, Tremendo. así es. Dirigibles tenemos en cámara también, que el dirigible fue uno de los grandes. Muy avanzados en dirigibles. Sí, de hecho hay como una. Es famosa la explosión de un dirigible sobre Londres, ¿no? El Hindenburg, no, en Estados Unidos. ¿En creo Estados que fue. Unidos? Lo alcanzó un rayo y lo hizo trizas. Tremendo, Tremendo. tremendo. También en los avances, sí. Nosotros también tuvimos un dirigible por acá, el famoso dirigible que le hacía la Serenísima. propaganda. La Sí, Serenísima, hemos hablado de Goodyear, eso. que al final terminó en Brasil o terminó acá caído, no estoy seguro cómo fue eso. Lo dejaron de usar porque el argentino era muy villero y le disparaba. Le disparaba desde abajo, es verdad, es una barbaridad. Es hermoso, eso habla de la idiosincrasia argentina, ¿no? Vos en la terraza con un rifle Pensarían tratando que era de pegarle al bicho que anda. Pensarían que era un pájaro grande, entonces lo querían bajar, acá comemos todo, dijeron. Es tremendo. Diet Glutke. ¿Qué es eso? Diet Glut, la campana. ¿Qué es la campana nazi? La campana era algo que estaban probando con energía electromagnética, que tal vez sea lo mismo asociado al tema de los ovnis. El pulso. Fue ¿no? Que una ya hablamos prueba. del pulso electromagnético. Más allá del pulso electromagnético, carga electromagnética directamente. El pulso, acordate que es tiempo Sí. y dirección. Esto generaba supuestamente una carga electromagnética que le hacía elevar. Pero lo tenían que tener atados con cadenas porque no era controlable, se dice. No era estable. Pivoteaba, Claro. pivotaba flotando, pivotaba para todos lados y tenía miedo que se les escape. Claro. Este fue un... En realidad, detrás del nazismo hubo actividad, digamos, esotérica. Porque había una secta llamada Thule, Ajá. la secta que numeró al hombre blanco, el ario, y que según historiadores, mayormente ingleses, se dice que en épocas de Hitler se hicieron 3 expediciones al Tíbet
¿En busca de qué? En el Tíbet es una montaña. Lama, ¿qué es? No. Querían encontrarse con un supuesto sujeto Ajá, escuché que se al decía respecto. que era el rey del mundo. Era como que tenía los genes más puros para ellos. Exacto. Que como era la cima de la pureza De la evolución. racial. De la evolución ariana, digamos. Sí. Y vos sabés que en realidad no iban solo por eso. Iban a buscar la tecnología que esta gente tenía, que vivían en lo profundo de la tierra. Wow. Sí, una historia bastante de ficción, pero que supuestamente resultó ser verdad. Expediciones Expediciones... en las altas montañas, ¿no? Del Expediciones, nazismo. claro, la entrada estaba por las altas montañas, pero ellos tenían que introducirse dentro de la tierra para llegar al lugar donde habitaba esta gente, Ajá. dotados de tecnología muy avanzada. Ellos lo que buscaban era tecnología. Himmler buscaba tecnología. Vos sabés que elegía a los alumnos más avanzados en las universidades alemanas, les pagaba para que generen sus propios proyectos de investigación. Ajá. Y muchos de esos alumnos fueron los que fueron en estas expediciones al Tíbet. Wow. En busca, Wow. no se sabe exactamente de qué. Bueno, también, sí. Aparte hay algo, o sea, Hitler buscaba no recuerdos, sino buscaba elementos que históricamente le pudieran haber dado valor y poder. Un ejemplo, la lanza de Longinus. ¿Qué es la lanza de Longinus? La lanza de Longinus es la lanza con que Longinus mata a Cristo. Ajá. Y hay una revelación ahí, porque Longinus, que era un gladiador viejo ya, estaba medio ciego, cuando le clava la lanza y le empieza a brotar la sangre a Cristo, él empieza a ver. Me vuelvo loco. Entonces se convierte al cristianismo Longinus. Y esa espada, esa punta de lanza, fue guardada. Entonces Hitler la fue a buscar. Sí, bueno, también Indiana Jones 1, donde buscan el cáliz de la vida eterna. No, No solo el Cádiz, sino también La fuente. la fuente de... la fuente. Creo que Indiana Jones 2 es el cáliz y bueno, no, parecen boludeces, pero son cosas serias. Buscaba el arca también. Buscaban el arca de Noé, exactamente. Había No, una relación... arca de Noé no. Era el arca de los judíos, con que se comunicaba Yahvé, el Dios de los judíos, con los judíos. Era un arca muy especial, una caja cuadrada, Ajá. revestida en oro, con 2 querubines, o sea, 2 angelitos arriba, con alas extendidas, que muchas veces nos ponemos a pensar si esas alas extendidas no eran antenas, y eso era un radiotransmisor. Bueno, hay como una teoría, ¿no? De que contaban con una... Lo peor de todo, alimentado por una pila radiactiva. ¿Por qué se dice esto? Vos sabés que los judíos fueron llevando el arca, que lo llevaban los levitas. Los levitas eran los técnicos del pueblo de Israel. Pero se vestían de blanco y cuero, o sea, guantes de cuero. No la podían tomar así nomás, si no corrían el riesgo de morir. radioactividad. Uno no se puso el guante y cayó electrocutado. Wow. Eso en las antiguas escrituras está escrito. Era el poder de Dios, que había que cumplir todos los mandatos de él. Y donde entraba esto, los pueblos a donde iban Mirá qué lindo. no les permitían entrar. ¿Por qué? Porque se dice que la contaminación que tenía era tan grande que terminaban todos en el pueblo con hemorroides. Y esa es una de las funciones de la radioactividad también. Mirá vos. Ajá. Mirá vos. Se sabe que el nazismo, que Hitler puntualmente tenía como una extraña fascinación y obsesión con todo lo que tenía que ver con lo sagrado, Sí, del cristianismo y de lo esotérico, incluso de otras religiones. exacto. Y también hay un link entre todo lo que es las religiones y la creencia de un ser superior Sí. con los extraterrestres. Que Dios y todo el concepto que tiene el humano de Dios, de que está en el cielo, de que, bueno, es omnipotente, de que creó al hombre, viene todo de una explicación dogmática
de algo que podría explicarse con la vida extraterrestre, digamos. ¿Sabés qué es lo más extraño de todo esto? Históricamente, como ocurre ahora, vos sabés que ahora hay cerros altos o bajos donde se ven ovnis. Sí. En la antigüedad, fíjate, Moisés, para recibir las tablas de la ley entregada por Dios, tuvo que subir al Sinaí. Ajá. Significa que Dios no podía estar, En el llano. sea lo que sea, Claro. no podía estar en el llano para no afectar de alguna forma al pueblo. En la actualidad hay cerros referentes, cerros en todo el mundo donde se ven un montón de ovnis que no bajan, se quedan alrededor del cerro o de volcanes. Ajá. Tal vez será para no afectar, si es que continúan con la misma tecnología de ese momento. Bueno, ¿no? quizás. Se habla de que Dios en el cielo manda a su hijo que baja a la tierra. Ajá. Esa explicación también se la puede atribuir una nave espacial que cumpliría el concepto de Dios. Se puede Y asociar. un extraterrestre cualquiera que bajaría a la tierra, que también se podría asociar al concepto Dentro de Jesús. del juego de las libres ideas y de la asociación de ideas en base al conocimiento que se posee, podríamos decir que puede ser algún elemento aéreo, tecnológico aéreo. Muy bien. También tenemos data, teoría o mito sobre la relación del nazismo con la magia negra. También. Que de hecho, película Hellboy, donde los nazis van a no sé dónde del Tíbet a hacer un ritual satánico desde donde sale un poder que necesitaban ellos para Te digo ganar la más, guerra. vos sabés que en el último viaje que hacen al Tíbet se traen un montón de lamas. ¿Qué es lamas? Sacerdotes Ajá. hindúes. No sé la cantidad, pero fueron más o menos alrededor de 30 o 40. Cuando está ya por tomar Rusia, Berlín, Sí. ¿qué hace Hitler? Se da la orden de matar a estos Los mata a todos. y rociar con sus cenizas las calles de Berlín, porque decía que eso los iba a salvar. Wow. Wow. Alto loco, ¿no? En el fondo, alto loco. Por eso yo siempre digo que hay que cuidarse cuando se habla de esoterismo, cuando se habla de misticismo, hay que cuidarse muchísimo de eso, porque eso es el primer paso a la secta, que es lo peor que puede haber. Ajá. Donde Sí. te captan la idea, te captan el bolsillo también, muchos piolas. Sí, te chupan el bolsillo. Y no terminas bien. Pero no por la magia, sino por la cabeza. Por la exacto. manipulación. Por la manipulación cerebral que existe. Claro, por supuesto. Bueno, hablamos de tecnología nazi. Hablamos de cómo cuando termina la guerra, la Unión Soviética y Europa y Estados Unidos se juntan y dicen, bueno, ¿cómo nos repartimos la torta? Claro. Y dentro de la torta había un montón de cosas. Sí. No solo había riquezas, territorios, sino también había material humano, había científicos. Y salía mucho la de, le voy a ofrecer mejores condiciones a los científicos nazis para que no se vayan con los rusos y me jueguen en contra. Exacto. Entonces, aparte había otra cosa. Los científicos alemanes que se iban con los rusos sabían que las condiciones en Rusia eran malísimas. Claro. Significa que prácticamente los llevaron a la fuerza. En cambio, la mayoría, ¿qué hicieron? Emigraron a Estados Unidos y algunos vinieron a Argentina. Se hicieron la América. Un ejemplo, el primer avión que vimos, ese avión en forma de... Ubícalo, Sebastián, si podés. Que El primer avión, el Comet. el Comet, El que Comet. fue el primer avión. El primer avión que superó la barrera de los 900 kilómetros por hora. El que habíamos visto al principio. Este avión fue construido por los hermanos Horten. Los hermanos Horten terminaron viviendo acá en Córdoba. Está jodiendo. No. Y Reinhard Horten, desde Córdoba, trabajaba para la Northrop en Estados Unidos, haciendo alas. Las alas en delta son creaciones de Horten. Nunca se quiso ir del país. Vino acá, se quedó ahí. Claro, acá estaba tranca. Piolón y Manso. Claro. Piolón y Manso. Bueno, Córdoba, Villa Gesell, Bariloche, Villa fueron Gesell, destinos nazis, que no era como uno se pensaba que eran los jerarcas nazis que se escondían
sino que era material humano que los países decidían traer, esconder o ayudar a esconder en pos de obtener cierto beneficio, ¿no? Les comento algo. Diga. El jefe de inteligencia que tuvo Perón era un ex SS. Fuerte. ¿Jefe de inteligencia quién era? No recuerdo el nombre ahora, pero era un alemán. Por supuesto, ex SS. Jefe de inteligencia, que no necesito saber el apellido. Sí, pero no lo tengo, no lo tengo en mente en este momento. el jefe de inteligencia fue Rodolfo Freude. Bueno, pero los nombres también se cambiaban mucho, entonces los apellidos no importan. Hay una parte de... Lo fundamental era la imagen. Sí. La imagen del clásico alemán, digamos. Flaco, alto, rubio. Sí, lo pones... Esa era la cosa. Lo pones es el estereotipo. Hay una parte de la Patagonia Rebelde que escribe Bayer, donde cuenta al principio que todo el sur fue poblado post Segunda Guerra Mundial y que lo que hacía la gente cuando venía era cambiarse los apellidos. Se cambiaban los apellidos y se iban a vivir a lugares, excepto algunos que se quedaron en el Gran Buenos Aires, iban a vivir cerca de la cordillera, porque eso lo permitía, si los ubicaban, irse a Chile. Claro. Irse a Chile. Claro. Muchos terminaron en Chile también, ¿Qué sabes del tren nazi? Y con esto cerramos. Del tren nazi que utilizaba Hitler para, una vez que conquistaba la ciudad, hacerse de toda la riqueza y poder enviarla a Alemania. El tren del oro. El tren del oro y de las obras de arte también. Bueno, vos sabés que hay una historia de que el tren del oro... No pasa nada. No fue encontrado todavía. Está escondido en alguna cueva. Ajá. En Baviera, en alguna parte de Alemania. Es exactamente como me imaginaba un tren nazi. En Polonia. Es exactamente como me imaginaba un tren nazi. Eso era. Y tenían otro tren muy interesante, que tenía un cañón gigantesco, el Gran Berta. Fíjate si conseguís, Sebastián, fotos del Gran Berta se llamaba. ¿Y qué, lo utilizaban para la guerra? Para disparar? Era tan pesado que lo tenía que llevar 3 locomotoras. ¡Wow! Tenía, no sé, era Ahí inmenso. tenés, ahí lo tenés al Gran Berta. Bueno, lástima que no se lo ven toda su... Pero fíjate, al lado hay un hombrecito Eso es parado. un tren. Eso, es inmenso. Para trasladarlo necesitaba un tren, porque no se lo podía mover de tan pesado que era. ¡Wow! ¿Y se utilizaba? Algunos a carbón, otros ya diésel, Diésel, perdón. Diésel, perdón. ¿Y ese cañón, le tiraron algo con ese cañón? Sí. Llegaba a mucha distancia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tecnología bélica nazi, y de hecho, otro día podemos hablar de la tecnología nazi que no era bélica y que fue utilizada después para los grandes avances. Según entiendo, si los nazis no hubiesen existido, no existirían conceptos como el microondas, la televisión. Bueno, tenés el marketing. La publicidad, marketing, propaganda, campañas políticas. Vos sabés que el ministro de publicidad, digamos, de Hitler, Goebbels, decía una célebre palabra: miente, que algo va a quedar. Bueno, ahí tenés. 12:20 del mediodía. Marito, muchas gracias. No, a ustedes como siempre. Felices fiestas, nos volvemos a encontrar después de fin de año. Listo. Y retomamos con toda esta locura linda que llamamos Miércoles de Misterio con el señor Mario Lupo. Vamos a una tanda, señores, y volvemos en minutos.